El día de hoy nos toca ingresar a ver ya nuestro tema 15 relacionado a lo que es el proceso jurisdiccional agrario. Ya habíamos visto una introducción, cuál era la competencia, cuál era su participación en cuanto al tribunal agroambiental, qué materias estaba viendo. Hemos también visto sus atribuciones y competencias específicas, cuáles son las salas del Tribunal Agroambiental que van a ver procesos agrarios, etcétera, ¿no? Entonces, en este tema, más que todo, está destinado a ver aquellos principios y regulaciones comunes que se están dando en materia jurisdiccional agroambiental. Y lógicamente antes denominada jurisdicción agraria, ¿no? Ya con el Tribunal Agroambiental esto se modifica y vamos a entender que siempre vamos a estar hablando de una jurisdicción agroambiental que va a haber temas de índole agrario. Bien, habiendo dicho esto, vámonos a ver cuáles son los principios que se van a aplicar en materia agraria con respecto a lo que es la jurisdicción agraria. Al respecto, en primer lugar, tenemos lo que es el principio de oralidad. Este principio se caracteriza porque las audiencias en materia agraria van a sustanciarse de manera verbal. Es decir, que ambas partes, tanto la parte demandada como los demandados o demandado, tienen la capacidad de manifestarse verbalmente en audiencia para señalar aquellas situaciones pretendidas, señalar alegatos e incluso asumir defensa. Posteriormente tenemos lo que es el principio de inmediación. Este consiste en un contacto directo que va a existir entre los demandantes, las partes dentro de lo que es un proceso agrario y también los miembros de lo que es el órgano jurisdiccional, ¿no? Es decir, que dentro de lo que es este proceso, cuya condición esencial es la oralidad, lógicamente va a haber una mediación, es decir, va a haber una relación directa entre las partes con los encargados de lo que es el manejo del órgano judicial. Otro principio que se va a aplicar en materia agraria es el principio de concentración. Este, por su parte, determina la concentración de toda actividad procesal agraria, es decir, busca que todas las actuaciones se concentren en menor número. Esto con relación a evitar dispersión, evitar dilación, es decir, evitar el tema de generar retardación de justicia. También estaría aplicando lo que es el principio de dirección. Este principio quiere decir que el gobierno de los procesos es competencia del titular del órgano jurisdiccional, es decir, que esto va a ser competencia estricta de lo que es el Tribunal Agroambiental. Entonces, lo que significaría que el Tribunal Agroambiental va a estar a cargo de lo que es la dirección del proceso agrario con la finalidad de que cumpla su objetivo. Otro principio que se está aplicando en materia jurisdiccional agraria es el principio de gratuidad, que nos señala que la administración de justicia agraria va a ser gratuita, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se debe gravar a los litigantes con contribuciones ajenas al ámbito judicial o al ámbito administrativo judicial. El principio de publicidad, por su parte, refiere que las actuaciones de la judicatura agraria siempre van a ser de carácter público. Otro principio que se está aplicando es el principio de especialidad. Este principio, por su parte, está señalando que la facultad constitucional para la judicatura agraria va a ser de carácter especial y en este caso va a estar otorgada a lo que es el Tribunal Agroambiental, ¿no? Esta especialidad se le ha sido otorgada mediante la Constitución Política del Estado. Habíamos visto en nuestra anterior clase o en una clase anterior que cuando habíamos visto el Tribunal Agroambiental, habíamos visto que sus facultades, sus atribuciones han sido otorgadas en relación a ¿qué?
a lo que es el régimen constitucional. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución Política del Estado ha establecido esa facultad otorgada a la Judicatura Agraria para administrar justicia en materia agraria. Luego tenemos al principio de competencia. Este principio nos está diciendo que toda causa debe ser conocida por un juez competente o tribunal competente. En este caso es aquel que está siendo designado de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley. ¿Quién va a ser? Tribunal Agroambiental. ¿Quién lo dispone? La Constitución y la Ley 025, que no es nuestra ley del órgano judicial. Entre otros de los principios vamos a tener lo que es el principio de responsabilidad, que señala que las autoridades, ya sea vocales, jueces, funcionarios judiciales o subalternos, van a ser responsables en caso de que se genere cualquier daño a las partes litigantes en el desarrollo del proceso. Esto puede incluir el tema de comisión de delitos o acciones que no estén dentro de la normativa. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado también va a ser responsable por cualquier daño que sea causado por dichos funcionarios en estos casos en relación al procedimiento agrario. Otro de los principios es el principio de servicio a la sociedad, ¿no?, que refiere que la judicatura agraria o la justicia agraria está destinada a prestar un servicio a la sociedad, ¿no? Entonces, todo lo que es la otorgación de justicia con respecto a la judicatura agraria tiene por finalidad ser un principio que esté en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando hablamos de este tipo de principio, entendamos que la judicatura agraria tiene que prestar un servicio a la sociedad, que es la de administración de justicia en materia agraria. El principio de celeridad, por su parte, nos dice que la administración de justicia agraria debe ser rápida, debe ser oportuna, lo que implica que su tramitación debe evitar acciones o actos que generen retardación y deben buscar que su tramitación sea lo más rápida posible hasta llegar a su resolución. Otro principio es el principio de defensa, que está garantizando a las partes al derecho a la defensa dentro de la solución de conflictos agrarios, cualquiera sea su naturaleza. Y por último tenemos lo que es el principio de integralidad y el de eventualidad. El de integralidad nos está señalando que existe una obligación por parte de la judicatura agraria, ¿ya?, de otorgar a la tierra un tratamiento integral. Es decir, se tiene que tomar en cuenta connotaciones económicas, sociales, históricas, de conservación, políticas, reconocimiento de diversidad cultural, etc. Debe integrar tanto lo que es la justicia indígena, originario, campesino, como la justicia ordinaria, costumbres, usos y otros en relación a las tomas de decisiones. ¿Qué debo hacer como autoridad judicial, como judicatura agraria? Tomar en cuenta todos estos aspectos, estas connotaciones ya señaladas, con la finalidad de otorgar una atención justa e igualitaria en materia de judicatura agraria. En cuanto al principio de eventualidad, que también está aplicando en la judicatura agraria, nos señala que debe plantearse en materia agraria de manera sucesiva, simultánea, todos los plazos y periodos del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede rechazar alguno de los periodos del proceso, sino que tiene que irse cumpliendo su transcurso, ¿no?, de acuerdo a los tiempos y periodos que están establecidos por la norma. Básicamente esos serían los principios que están aplicando a lo que es la judicatura agraria. Ahora, lo que es el proceso agrario se va a caracterizar por ser un proceso oral. Ya lo habíamos visto que aplica el principio de oralidad. En ese sentido, la normativa va a permitir que se presente lógicamente una demanda de carácter escrito, misma que va a tener que acompañar prueba documental,
que se demuestre que se esté obrando con interés legal, con los poderes establecidos por norma. Es decir, se tiene que presentar toda la documentación que acredite interés legal, pero por otro lado que presente prueba. Incluso se puede presentar lista de testigos, se puede presentar toda aquella prueba legal que nos está permitiendo el ordenamiento jurídico. Admitida esta demanda, va a ser corrida en traslado para que se conteste en un plazo de 15 días calendario, ¿no? Y lógicamente va a cumplir con aquellos requisitos establecidos por la demanda, ¿ya? Para las demandas. Vamos a ver que en materia agraria hay un régimen de supletoriedad que está permitiendo que en materia procesal agraria se aplique lo que es el Código Procesal Civil como normativa complementaria y de supletoria en materia agraria. Entonces, ¿qué se va a seguir? Se va a seguir todos los requisitos esenciales establecidos para la demanda dentro de lo que es el procedimiento civil. Ahora, al igual que en materia civil, esta demanda va a permitir una reconvención. ¿Qué es la reconvención? Para aquellos que no se acuerdan, la reconvención es aquella respuesta que se puede dar a la demanda, es decir, se puede contrademandar. Esta reconvención en materia agraria va a ser admisible cuando las pretensiones que hayan sido formuladas deriven de la misma relación procesal, ¿no? Es decir, la reconvención puede ser contestada por la otra parte, ¿no? Y en ese sentido, si se reconviene a la demanda, la reconvención va a ser, se va a correr en traslado para su contestación en el mismo plazo que se ha previsto para la demanda, que es de 15 días. Este proceso oral agrario también va a permitir la presentación de excepciones. Entre estas, ¿cuáles van a ser? ¿No? Y estas están reconocidas por el Código de Procedimiento Civil. Vamos a tener la de incompetencia, en caso de tratarse de una autoridad incompetente al momento de resolver la causa. La de incapacidad o impersonería del demandante o el demandado, que quiere decir que no tienen atribuciones o poderes pertinentes para poder demandar. Litispendencia, esto se da en caso de que se acumule un nuevo proceso a uno anterior, ¿no? Es decir, se van a juntar procesos en caso de existir varios procesos que tengan la misma identidad de objeto. Luego está la conciliación y por último está la cosa juzgada, ¿no? En materia agraria también se va a permitir resolver los conflictos agrarios mediante conciliación cuando la norma lo prevea como tal. Y la cosa juzgada está relacionada a que este proceso ya haya sido realizado en la misma instancia agraria y que haya llegado a una sentencia ejecutorial, ¿no? Entonces, no se puede iniciar otro proceso por los mismos hechos, ya que tendríamos una sentencia o una resolución ejecutoriada que ha resuelto esta causa, ¿no? Entonces, algo que también se tiene que tomar en cuenta sobre estas excepciones es que estas pueden ser presentadas. Puede ser presentada una sola o todas juntas al momento de contestar la demanda o al momento de plantear la reconvención. Bien, como les iba diciendo, dentro de lo que es materia agraria vamos a tener el régimen de supletoriedad, que nos dice que todos los actos procesales y procedimientos no regulados por la ley 1715 o la 3545 que ha reglamentado la ley 1715 van a regirse por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, el artículo 78 de la ley 1715 ha reconocido este aspecto. Bien, entonces, habiendo presentado la demanda, habiéndose contestado la demanda, habiéndose dado la reconvención, habiéndose contestado la reconvención, vencido el plazo establecido por ley, los jueces agrarios, en este caso los juzgados agroambientales, van a señalar día y hora para audiencia que va a tener lugar dentro de los 15 días siguientes a los actos, ¿no? Es decir, a la demanda, reconvención, etc. Y las partes deben comparecer de manera personal a estas audiencias, salvo algún motivo fundamentado que justificare que no puedan estar presentes en la audiencia. Entonces, dentro de lo que es esta audiencia, es decir, ya constituida la audiencia, se va a
se van a dar algunas situaciones, algunos pasos procesales importantes que son comunes en los procesos agrarios que están relacionados con la oralidad de este proceso. Dentro de lo que son estas actividades procesales en el desarrollo de la audiencia vamos a tener la presentación de alegatos, alegación de hechos nuevos. Se puede alegar hechos nuevos siempre y cuando no modifiquen la pretensión inicial o la defensa. Se puede dar aclaración de fundamentos si resultaren oscuros, contradictorios, ¿no? Se puede dar la contestación de excepciones opuestas, recepción de pruebas propuestas, y en el alegato, los alegatos van a ser presentados de forma verbal, ¿ya? Las resoluciones de las excepciones pueden resolver incluso nulidades planteadas o cuestiones de vacíos u otros que haya advertido el juez, ¿no? Y puede determinar el saneamiento del proceso. También se puede dar la conciliación, como les señalaba. Esta tentativa de conciliación puede ser convocada por el juez siempre y cuando se pueda, en relación a algunos aspectos controvertidos dentro del proceso, y si se llega a un acuerdo, ya sea total o parcial, este va a ser homologado por el juez competente, que va a emitir lo que es un acta de conciliación misma, que va a ser homologada por el mismo juez. Asimismo, en el desarrollo de la audiencia se van a fijar objetos de prueba, ¿no? Se va a admitir cuál es pertinente, se va a disponer la recepción de la prueba en audiencia, y también se puede llegar a rechazar prueba que no sea pertinente o que no haya sido legalmente constituida. En relación a las pruebas, incluso los jueces, los juzgados agroambientales pueden disponer audiencias complementarias, ¿ya? Si es que en una primera instancia, en una primera audiencia, no se hubieran llegado a presentar todas las pruebas, se va a señalar una audiencia complementaria dentro de los 10 días siguientes de haber sido llevada a cabo la primera audiencia, en la cual se les puede pedir a las partes que presenten aquella prueba que no fue presentada en la primera audiencia, ¿no? Entonces se va a recepcionar esta audiencia, ¿ya? Pero no puede llegarse a prorrogar mayor, salvo que existan fuerzas mayores. En el caso de que se presenten pruebas testificales, peritales, etcétera, se va a permitir, ¿no? O se va a valorar su validez con respecto a lo que autorice el juez, ¿no? El juez puede determinar si corresponde o no corresponde este tipo de pruebas. Bien, dentro de lo que es el desarrollo del proceso, se van a emitir también lo que son los autos interlocutorios y lo que es son las sentencias. En relación a lo que son los autos interlocutorios, al respecto, el artículo 85 de la ley 1715 ha establecido algunos aspectos, también el artículo 86, que me voy a permitir dar lectura a continuación. El artículo 85 de la ley 1715 señala: providencias y autos interlocutorios. Las providencias y autos interlocutorios simples admiten recurso de reposición sin recurso ulterior. Si estas resoluciones fueran dictadas en audiencia, deberán ser impugnadas en la misma y resolverse de forma inmediata por el juez. Es decir, que aquellas actuaciones procesales dentro de lo que es el proceso agrario, dentro de la judicatura agraria, pueden ser resueltas con el procedimiento de autos interlocutorios. Los autos interlocutorios, a diferencia de las sentencias, no son considerados resoluciones definitivas. Solo las sentencias son consideradas resoluciones definitivas. Y la norma está admitiendo que en estos casos se pueda plantear recurso de reposición. El recurso de reposición, y esto ustedes lo han visto en procesal civil, está permitiendo la corrección de algún tema de forma dentro del procedimiento, ¿no? Pero no admite un tema de fondo. Entonces, en el caso de autos interlocutorios, sí se puede dar este recurso de reposición. Ahora, de acuerdo al artículo 86 de la ley 1715, las audiencias en materia de judicatura agraria van a concluir con lo que es la dictación de la sentencia, ¿ya?
y lógicamente aquellos alegatos que se haya planteado en audiencia y todo lo que se haya planteado en la audiencia oral va a constar en actas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar concluyendo el proceso agrario? El procedimiento agrario va a ser mediante una sentencia final. Y esta sentencia final puede ser sujeta a recursos. Contra esta sentencia va a proceder el recurso de casación y nulidad que son presentados ante los juzgados agroambientales en un plazo perentorio de 8 días que son computables a partir de la notificación con la sentencia. Nótese que este tipo de sentencias no están yendo a recurso de apelación, sino directamente a recurso de casación, siendo que la autoridad competente para resolver los recursos de casación es el Tribunal Agroambiental. Esto lo hemos visto ya en el proceso, en la competencia de las competencias que tienen el Tribunal Agroambiental y también las salas judiciales agroambientales, ¿no? Entonces se presenta este recurso y si corresponde se va a correr en traslado a la otra parte para que conteste en el mismo plazo de 8 días, lógicamente observando los requisitos, ¿no? Que corresponden en materia de recursos, ¿no? Que esté presentado en plazo, que sea de manera escrita, fundamentada, que se presenten pruebas, etc. Y con la contestación del recurso, vencido el plazo, el juez va a conceder el recurso y va a ordenar la remisión de este expediente ante el Tribunal Agroambiental, que sería la autoridad superior jerárquica, ¿no? Ahora, si los juzgados agroambientales deciden rechazar el recurso, esto puede suceder en caso de que haya sido presentado fuera de término, ¿no? Tienes los 8 días calendario y si tú no presentas el recurso dentro de estos 8 días calendario, lo que puede suceder es que este recurso sea rechazado sin posibilidad de impugnar esta resolución. Ahora, el Tribunal Agroambiental, me estoy confundiendo con las salas, aclaro, el Tribunal Agroambiental va a resolver el recurso de casación o de nulidad, si es que correspondiera, declarando improcedente o infundado, casado, es decir, cuando es improcedente es que no han dado curso, cuando es infundado es que no ha tenido una fundamentación legal correcta, o casado quiere decir que está confirmando la sentencia principal o puede ser anulando grados, es decir, se ha detectado situaciones que permitan la anulación de la sentencia. Y esta resolución final, que se va a traducir en una resolución suprema, tiene un plazo improrrogable de 15 días calendario para su resolución. Emitiendo esta resolución suprema, esta resolución de recurso no admite recurso ulterior, es decir, que posterior a la resolución suprema emitida por el Tribunal Supremo Agroambiental no van a existir otros recursos que se puedan plantear, lo que quiere decir que la resolución va a adquirir calidad de cosa juzgar. Y con eso estaríamos concluyendo lo que es el procedimiento agrario, ¿ya? Ahora, como hemos podido ver, las salas del Tribunal Agroambiental los juzgados agroambientales pueden resolver también recursos de nulidad. Vamos a ver, y ya lo habíamos adelantado en una ocasión, que dentro de lo que son los recursos de nulidad vamos a tener nulidad absoluta y nulidad relativa. Ya para nuestra siguiente clase, que vamos a tener la clase sincrónica mediante Zoom, vamos a entrar a ver en nuestro tema 16 a detalle lo que es la nulidad, su diferencia con la anulabilidad, qué tipos de nulidad absoluta tenemos, qué tipos de nulidad relativa tenemos y cuál es su substanciación dentro del proceso agrario o dentro de lo que es la judicatura agraria. Bien, con eso estaríamos concluyendo este tema. Ya saben, tenemos el foro, el chat, en caso de que exista alguna duda o alguna consulta que emerja de esta clase. Voy a estar atenta a sus comentarios y conmigo nos estaríamos viendo hasta nuestra siguiente clase. Muchísimas gracias.